Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? Él le respondía, el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene. Y el que tenga algo que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él le respondió, no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan le respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tienen en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones, Juan el Bautista anunciaba al pueblo la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy en este domingo, ya estamos el tercero, ¿verdad? Estamos comenzando la tercera semana de este tiempo de Adviento. Y Juan el Bautista está viniendo porque estamos cada vez más cercanos a la llegada del Mesías. Y es un Juan que predica el camino de la conversión. Ñande ato ñande no ñande dale será que fuera pecu ege peñamindu ugen a pejendugen a peñande yarañe y que tu hanguaya con angavela pico peñande yara yerure haisha pm. Dios dirigió por eso. Y esto es lindo como comienza la palabra de Dios. Daeku San Juan Bautista, que esté hablando simplemente porque oñe ere iseuinte y yupere y yehewiyeinte la oñe ajina. No. Aquí, queridos hermanos, es porque Dios verdaderamente, y así comienza, Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Todos estos elementos son importantes, no vamos a entrar ahora en todos los detalles, ¿verdad? Y comienza a recorrer. Este es el Dios que recorre, el Dios Halaj. Y entonces aquí eso es un camino, el Halaká, ¿verdad? Justamente por eso, como una catequesis, el caminar de Dios. Estamos haciendo un camino justamente a imagina la tercera semana. Estamos entrando en este año 2025, ¿verdad? Con este tercer domingo ya del tiempo de Adviento. ¿Y qué es lo que anuncia? Y anuncia el bautismo de conversión. Dice la palabra bautizo, en griego quiere decir sumergirse. Ñandene ona, ñambos de la camiseta, ñandere ayana peñande yarare, pero peana, cosa yo que fuera, bautismo de conversión. Primero la conversión. Shub en hebreo, que significa conversión, en nuestra traducción quiere decir rewatagina betita pere, aupei upebe, shub indare llevo leare yure, ere yuye pendera pecuereje. Ere yuye pendera pecuereje. Jarejó, ¿a dónde? Al origen. ¿Cuál fue tu origen? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la gracia que Dios te ha dado? Shub, Shub, hebreo. Ahí, si queremos mirar en griego, aquí la conversión, el bautismo de conversión, upea griego bella, es metanoia. Meta, erecubete y meta, nus, neacamenguara, nus, conocimiento. ¿Cuál es la meta de tu cabecita, de tu pensamiento? Va el areusea, va el hipotá, ya está ñande la ñande ñeve, ya ese no, lleva. Vea la metanoia, vea la conversión, vea la va el areusea, va el hipotá. Y entonces dice que Juan viene a proponernos, pero porque Dios le habla.
Dios le envía y le dice, dale fuerza a Juan el Bautista, se mina, en Mozarambía y cualcándera pichacuérabe, de hecho que cuérabe, va etapepa ya para poder realizarnos, para poder organizar nuestra sociedad. Ni la ya perder las 6-0 ya perder el año de sociedad. ¿Ve? Falta de buena organización, queridos hermanos. ¿Para qué tenemos todas nuestras instituciones si después no van a servir? ¿Para qué? Quiere decir que nos falta realmente metanoia, nos falta conversión, nos falta pensar, ser honestos y vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide en su palabra. ¿Qué debemos hacer entonces? Ojalá, Señor. Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Él le respondía, el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene. El que tenga que comer, haga otro tanto con su hermano. Entonces aquí nos está, queridos hermanos, invitando a la solidaridad. Esa es la verdadera conversión. Y sobre todo, ¿saben qué, queridos hermanos? Para comenzar, lo que nosotros decimos incluso, unión e igualdad, y no veo ella pura hey, después la igualdad. Pero por lo menos tenemos que buscar, ¿saben qué cosa? Para iniciar la equidad. Equidad. Porque equidad es lo único que en este momento nos puede ayudar. Porque equidad quiere decir que hay muchas personas que no tienen las capacidades ni las cualidades en este momento porque nosotros le quitamos la posibilidad de la educación, la posibilidad de su dignidad como persona. Le hemos dejado de lado que ya vengan de sociedad. La equidad quiere decir que nosotros hacemos el esfuerzo para a ese indefenso levantarlo. Y por eso te está hablando. El que tenga 2 túnicas, que le dé 1. El que tenga algo que comer, que le dé al otro. Eso es para comenzar. Pero no es que siempre vamos a estar entonces ahí simplemente dando las cosas, como se dice, el pescado, sino que tenemos que enseñar a pescar. Pero para comenzar a hacer eso, tenemos que únicamente ser equitativos. Y así continúa, queridos hermanos, ojalá nos hagamos estas preguntas. Después llegan los publicanos. Maestro, ¿qué debemos hacer? No exijan más de lo estipulado. Dejen de coimear, dejen de hacer las cosas de una forma negativa. Después, ¿qué debemos hacer? Dicen los otros soldados ahora, los soldados que vienen y le preguntan. Jesús que le dice, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Quiere decir que la soldado bebe en bareteina, entonces, bueno, ya paga y mía. Sería fiscalía, sería juez, no sé. Más de paga y mía, ya por la ya posee, ¿verdad? La plata vea o gana, captueteo vea. Y después continúa. Como el pueblo estaba a la expectativa y todo se preguntaba si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y dice, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Él les bautizará con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aquí, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender más bien, porque hay 2 palabritas para hablar del Espíritu Santo. El ruaj, que es el que te anima, que es el que te empuja. Vea la ruaj, el espíritu que nos anima para hacer algo. Pero está también el nefesh. Y el nefesh quiere decir la esencia de Dios, el espíritu que nos da vida. Podemos entonces decir que Él les bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. Quiere decir, queridos hermanos, que primero nos hace reconocer y saber quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Ahora entonces el ruaj, que es el que nos empuja para que pueda existir verdadero cambio en la sociedad. Y también dice con el fuego, ¿por qué? Porque el fuego sabemos muy bien que significa quema todo, hace desaparecer todo, ¿verdad? Entonces eso es lo que necesitamos, todo lo que es pecaminoso, todo lo que es corrupción, todo lo que no va con los criterios del Evangelio, entonces ¿a través de qué? A través del fuego. Que así sea. Que así sea.